Vaya veime una vez más me gracia o me de ya la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Ya escata la Biblia, el libro de Romanos capítulo 10 versículo 9 vive aleta. Aleta, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Versículo 17b, lee. La Biblia es la manera de la salvación. Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Jesús es el Señor. Mala o de Señor. Ya compartí con la vez pasada, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. La haya es agüere Señor, Señor. Malan de ian de ya habla Señor. Pero la Señor dice, amo, dueño. Jesús inala sellara. Guaraní peñande ya epona. Ñande yara. Castellano en Bachega, nuestro dueño, dice. La ñande yara dice que jaela o decidía. Jaela ia ñande ya pona. Jaela la responsable. La ñande vida. Por ejemplo, se agüereco algo, se responsable, se cuidara, se yapón, hay purú, hay la se en purú. La misma cosa. La decir Señor, dice, ñande yara la se yara, ja ejina la o mandá, se yapón de la ja ejeía. Segundo, que Dios le levantó de los muertos. O resucita ye, dice, ñande ya la San Mateo capítulo 28, mis soldados, a escuela ya con resucitado en Jesucristo. ¿Acuerdan de por ando de pempico pecha la Jesucristo resucitaron guare? ¿Acuerdan? Sí, lo resucitaron guare. Solamente que ore ya puntero eco y ponoi que oñe expandí que lo resucitaba güey, orero ente cuila oñe monda jagüe, la y cuerpo. Pecha y oreo mi judío o güero cañicea que la verdad. Pecha ahí está mi soldado. Entonces ahí la de charupi la resurrección de Jesucristo uparen de ella, upare salvo. Más detalladamente cuál a propósito de la resurrección de Jesucristo. Va erupipa a él o resucita. Da él o resucita, güey. Ñande cuál o resucita, güey. Va a decir, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Ya por ando pm creer la ñande ya la opuan allí al tercer día o resucita allí güey. Pero sí, güey. Penco creer a Jesucristo beneció. Sí. Malando creía la Jesucristo lo resucita. Oín goñete lando creía. Pero la ñande ya cuana va el propósito. Va erupipa. Ha eupeo yapo. Entonces upeo ahí Romanos capítulo 4, versículo 25 peo ahí. Hey, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Va a ir a ver la resurrección de Jesucristo. Ja curi oñe entrega la ñande transgresiones, la ñande envía po ay cuerupi. Va erico ja oñe entrega la ñande veces, porque peajina la única manera o pagado la ñande pecado, porque la Biblia pone escrito Romanos capítulo 6, versículo 23, paleta ahí, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces la ya paga jamás la ñande pecado, únicamente la muerte. Añade ya compartí curi que Jesucristo, ñande yara o carga paite curi en Jesucristo la ñande pecado.
Entonces, upare ojo, oye, crucificar en la cruz, o más no hangua, o paga hangua, upeixa la de pecadores. Oye, crucificar, la última palabra se iba de cue, va se iba de cue, consumado es, o paitema, apagapama, upeo mano, al tercer día o resucita, lleg. Maena o resucita, abhei, y resucitado para nuestra justificación. Es lo mismo, se mandó a uma ahí menos guarbe en ciudad era cueva yemibe. Pero joven en otro ciudad, pero ya por la en pequeño seminario bíblico. Allá se ha invitado a la persona cuera. Upea se ha invitado a topar ten abuelita ir. A invitar y su abuelita ne con de catuchene joco pujarebe apetente hoy la ña compartían la palabra de Dios, ña compartita sobre el perdón del pecado. Vaya vaicatu ya pues está libre la ña de pecado. Ahí se ve abuelita, no ya abueluma coche curi la invitación. Aunque te hube en persona motoaria use la invitación. Are coma coche peaje. A pues ya pensa. Segundamente hizo ve, o sea, se la repartía la invitación. Entonces por ando abuelita, vaico y que tú ya esa mila la invitación. Abuelo se había sido la factura de Ande había sido ahí la invitación. A mañana la factura de Ande a topa desconexión hey bebé. A mañana la fecha de vencimiento justo pedía veo vence. A la abuelita, abuelita con una invitación. Cuando la de factura de Ande. A ya desconexión oye cortatan de bilan de pagar y no hace. Pero a la abuelita ella asesoró man. Va con la yapomita. Da güere coingo se la pagan. A la oye cortado se vila se lui con va ella pota lu. La hermano joa que se endie o mujer eso es la factura. Me dice abuelita de factura. O me eso es la abuelita. A la hermano joa que se endie ojo yo pila y motoaria ojo a el centro. Allá pues tañe mongueta la abuelita andina no allá supe. Cada rato probándose la pepa abuelita. Muy coraja pe mita caria la se factura. Muy cobraja, hacen de castilla eso es la guaraja cota o paga jamás o maerapa. Porque de cuay. Upei media hora a hueve. Lleva ver hermano. Un bojazazo la factura. Nada, mi abuelita la de facturar urge y mandé eso. Upeo ya era la abuelita. Ma eco de mondoroico se veía la mitad de mago. Va eco ya por otra mitad. Elena abuelita va ahí ve. O mañana por nada, ese la pagado siempre tú sabes, oye pagar ir. Ten sellos y apagado. O esa. Pagaico se me embuje. Sí, abuelita, apagande. Se salvaco. Ay, te se salvaco, porque son de catumo. Ay, curi jamás pagado. Pero donde pagarse veces, hace ya libre. Gracias. Podemos aprovechar, hija, eso ve. Usted se ahí Jesucristo ya poco y ñande, abuelitas. Ñande ya debe que dije ta ñande ya pela ñande pecadores. Ande catumo ay que ya pagaba ahí. Pero ñande ya ha eu ñe encargado pe. Ha eu pagar la ñande pecadores, va esa eu pagar o mano guare. Así cogen do ahí pe la manos abuela ñande pecadores. Sí, ha pe cierto abuelita. O mano la ñande pecadores o pagar. Pe o resucita ye. Pero hermano, ojo, o pagar la factura de Ande, pe o ye y aguante mandé la buena noticia. ¿Va la buena noticia? Ya que oye paga para más hablan de pecado. O sea, hablan de factura de Ande. Pero hablan de factura de Ande, cada mes oye y tan de hina abuelita. Pe paga ye más. Pero la Jesucristo o paga, pues, usted anda ahí que cada mes paga ye. Ni hay cote ye Jesucristo o más no ye, hablan de pecadores. Sino Jesucristo, un solo sacrificio ya por la ñan de pecadores, o me ñan de la salvación eterna, o ya poñan de justo, santo, perfecto, y que jamás al reino de Dios. Hoy hay tres la abuelita. Entonces, y cochena, da huerecoveima pecado porque Jesucristo paga pama. Sí, pues ya la Biblia. Resucitado para nuestra justificación. Hey, jamás ya ñande, pengo ya anda a veima pecador, pengo justo ma. Porque se apaga para la pende pecador. Voy por ciento. Ñande ya monguetaco y la vez pasada, 100%.
eterna redención, eterno perdón de los pecados. Añande yara orajana yela jubu Jesucristo, ñande yara endape, a obtener eterno perdón. A operar opinión de ya putamba ella libre en su totalidad de todos los pecados. Operar de ya ñande de justo, santo, perfecto, va ere por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pea peguelita o eitereína ya. Cuando hace ya da huere cobeima la pecado, dice. Va ere abuelita, Jesucristo go paga pase. Cuando ya apoya la mitad y así, o sea, o pagar y mi se es o pagar el resto. No, abuelita, pe ande sí. Pe ande factura de ande de cuando oye paga pan de otro mes haya huye también a la cuenta. De ye mañana de pagar. Pero la Jesucristo ya puede pues o pagar la futuro entero, el pecado futuro, para dice la eterna redención. Añande ya de nunca más acá ven se mandó a Moabí, la pende pecado ni pende envía po hay cuere, pesa añande ya araca ven nunca más. Ay teico se caray. Cuando es que tú se llama no tranquilo. Upea unos cuantos años a hueve, pe abuelitas en dulao manos a hueve. O manos a hueja, o manos botaban hueja ahí, llegó hasta Jesucristo en David, porque se anda huere cobe más pecado. Va a esconder abuelita de cobe más la pecado, de pecado y más guaupico, no anda ahí upera. Jesucristo o paga pama la ese pecado. Ha o manó las transgresiones, ha o resucita allí, y han hace justo, a pegar a propósito. O manó pe abuelita feliz, cuando hay de ya dije. Va a dejarlo ya pues, o creer a Jesucristo o paga para abuela y pecado. Entonces, a ver, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pea abuelita, o cree que Jesucristo oñe levanta de los muertos, maena, y de abuelita justa más, pues ya para hablar de pecador. Vea la realidad. Ahí o resucita llega, ay, qué bueno resucita, pero donde hay que o para hablar de pecado. Todavía oñando y pecador. UPG, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí o creerle el corazón, seco an encatumas justa, santa, perfecta. Va erico ya por donde yo. Porque Jesucristo se justifica gratuitamente por su gracia. Jesucristo es Shebe oñe Jesucristo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Heimashe santa por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y se es perfecta, allá cree. Con el corazón se cree para justicia. Y con la boca se confiesa para salvación. Muchas personas ahí ya creen a Jesucristo, ya recibimos a Jesucristo el Salvador, pero ya recoiti pecado. Ambaico ya pues hay na pagar ese pecado. Upeará ya perseverar ya puedan estar sacrificio. Upeando creer a Jesucristo. Es lo mismo. Pero hermano, o paga. O hueruso la factura. Ajá, es eiti, a de veiti. O paga, mango ese. No, sea de veiti, sea ni hasta paga. No te cote de veiti, mango. Sigo ya paga, man de abuelita. Es disfrutante más, es creente más de disfrutar. Pesan, no. La salvación, pesaite a ver. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Señor, se cree que en de se justifica, güey. Baje la palabra. Dios es el que justifica. Cristo es el que murió. Además también el que resucitó y es el que está sentado a la diestra de Dios. Dios es el que justifica. Dios la omeía la sentencia. Justo, de justo. Baere, porque Cristo o manón de hereje. Cristo pagalan de pecado y con su muerte. Acoan a guapuina. O resucitar a la diestra de Dios. Entonces, a ver, ñande ya creen o pea. Jamás de que te vergüenza. No será avergonzado. UPGI,
porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Algunas personas no entienden ahí cuando invocaron la ñan de ya ñan ye salvata. Habiendo creído a Jesucristo ya puede invocar el nombre de Jesucristo. Señor, se salva mina. Un israelita cuera, judío cuera, Señor, todo que la salvación, Señor, de ya un bolso de Jesucristo, pero cuando creí, o rechazáis. Aunque invocar el nombre del Señor, ya de ya un bolso de la Salvador, pero Jacob rechazar la Salvador. Porque Jacob ya justifica hacerlas y obra o pibe. Cuaco tiempo de pechaite estaba en persona o pechaguay. Entonces, todo aquel que invocare en el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Lande creían baixandei catú e invocasube. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Se ha recibido la salvación ahí, año 1998. Se ha moado ahí ese pecador. Opera se añija, ambo wejaon la ese pecado, pero nunca ne catuya logra. Amando hay na curipesa. Pero un día petei persona o predicase la palabra. O mombe use la Jesucristo ya puaque. Jorge, deco justo, santo y perfecto. No, va, erico de ese upea. Llegó pecador. No, a veces y la Biblia. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Va de ave, somos santificados. Deco santificados, man. Amaña. Sí, somos ingo. Pues no sé santo, ¿mediante qué? Ahí mediante se ha logrado, sino mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Ahí es Romanos capítulo 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Se por Adán pecador curi. Se na ya poin va evela pecador jamás. Adán lupivese pecador. Aupesa ahí por la obediencia de uno. Upea Jesucristo lupive. Se justo ahí. Por la obediencia de Jesucristo los muchos serán constituidos justos. O por anduce deico justo pecador. Cuando se catumas a ese justo ha. Va ere, dice. Deico ya pues están va por nada upea la justo. No. Ambaer entonces, porque Jesucristo, por la obediencia de Jesucristo, los muchos serán constituidos justos, ¿no? Jesucristo ya posee injusto, hace a creo, aunque sea mañana se llegue, andrá de coimba de justo, pero la palabra con la verdad, ahí la sea esa, ni la añandúa, o para ella cree, se justo, se santo, ambaer de Hebreos capítulo 10, 14, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Va y señan de Yara. Hizo perfecto para siempre a los santificados. Añemón dice. Porque en Bodubese y como la lea con la Biblia nunca no entendía. Siempre ahí bajo la condenación lloré, la perdón, arrepentí, se nací. Pero había sido Jesucristo, ya se justificaba gratuitamente. O ya podemos ser justo, santo, perfecto, haciendo hay cuainte. Aunque sea invocar con la Jesucristo. Un día se nace, Señor, por favor. Señor, hay que hacerla en el camino porque se está más sufrir. A invocar el nombre de Jesucristo. Pero anda dice que se ya salvamos. Ombo useñan de ya vete predicador. Ñande ya, upeape, ojendula, upeape, Señor, por favor, se salva mina. Ombo se evite predicador. Haupeo predicarse que ñande salvo maja por la sangre de Jesucristo, ya justificado más gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ha ñande santificado ya poñan de perfecto. Ha ñande yamba es ñande añade y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones.
Pero ese apaga esa. ¡Qué bendición! ¡Aleluya! Hay tres. ¿Por qué? Añeme en cuenta de Yango había sido será hijo de Tereira. Upera o resolve paitema ese pecado. Ella paga paitema. Eterna redención no me dice. Ella se justificaba gratuitamente. Dice la Biblia, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. O usen la paz de ese corazón. Anden de recuerdo con la paz porque con la pecado. Pero tenés pecador que como ese católico con la paz. Pero pete injusto sí católico con la paz. Porque ya no recobré más condenación ni pecado. Upea leer la Biblia, a entender 20. Más upea enduve la predicación, entender 20. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay por ibeima condenación. Porque ya Jesucristo paga pama. Ninguna hay. Había 20 más. A más que leer la Biblia, a topar. A más que endur la palabra o predicarse y cuay. Había ver porque allá pues tamba y catón esa. Entender por una vez. Entender por una vez. Añe me en cuenta, un invite había sido la Biblia, pero se entiende cuál, porque aunque invocar la gente llave, pero una gente ya la oye predicado a ese, no entendéis. Upear llave, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Va a ese cogen tú talán de ahí, pues lo predicar, va a ese indica tú ya recibí la salvación. Jesucristo primero ya puede predicar la palabra sobre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Para esa vaina tú ya estás libre del pecado. Felipe o predicáis que a través de Jesucristo ya estás libre del pecado. Pedro Cornelio o predicáis de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. Upea la voluntad de Dios. Predicar el evangelio del perdón de los pecados y que a toda la gente entender que a través de Jesucristo hoy tenemos salvación eterna, que a través de Jesucristo hayan de justificamos, ya ne santificamos ya ponen perfecto a Dios y mañande ara caedena se mandó a Moabé y la pende pecado ni pende envía po y cuere pen ya libre más libertad de los pecados ya oíma pe creyente más. Pero la voluntad de Dios. Vea la predicación. ¿Cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Mal enviados. Humilde predicar las buenas nuevas. Va a las buenas nuevas, va a la buena noticia. Evangelio dice buena noticia. Evangelio dice Jesús ya o paga para la gente de pecadores. Primera de Corintios capítulo 15 pone escrito. El evangelio que os he predicado, en el cual también perseveráis. En el cual si retenéis la palabra que os he hablado, sois salvos. O si no creísteis, en vano. Porque yo os he predicado lo que asimismo recibí, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Se opera la predicada que vemos y apóstol Pablo. Y que fue sepultado, y al tercer día resucitó, conforme a la Escritura. Vea el Evangelio. Jesucristo manó. Oye, sepultá. Ahora resucita llegue. Va a eres a no la gente de pecadores. O paga pajanua eternamente. Oye, sepultá. Oye, sepultar la pecado ahí. Aupeo resucita llegue. Maera. Hei janguayan de justo janguan. Que justo maja. Por la sangre de Jesucristo. Aupea con ahí buena nueva angau. Upeango buena nueva. Aleluya. Buena noticia, vea, que sea libre más del pecado. El Señor es el Espíritu y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad y la palabra. ¡Qué bendición! Oye, predicar ubiche esa gente.
Jaco van a entender o cuál predicación. A ver, para entender, está ahí. Entonces es libre, mae. Jesucristo resucita. Oye, levanta de los muertos. Se justifica gratuitamente. Gracias, Señor. Aleluya. Se acreñan de ya que se justifica, se santifica ya por Yahweh y perfecto. Ander ese, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Yande ya hoy te día. Porque la buena nueva. Pero y la palabra de Dios, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Está hablando de aceptar ya ambas. No, aunque Jesús paga para la gente de pecado, pero ñande ya peca llego, ya perde llego. ñande dejó depende llego. Upe se engomara Jesucristo. Upe se engomara Jesucristo ya puedo que no vale. No obedecéis con el evangelio. Mas no todos obedecieron al evangelio. O rechazáis el santo evangelio. La buena noticia, la buena nueva. Chupecuera guardando manoi Jesucristo. O sea, no resucitáis Jesucristo. Pero oítila y pecador. Vea la diferencia. Así que la fe es el por el oír por la palabra de Dios. La fe va a ser que tú en el corazón. Ñajendurupi. Pero conocer la fe, pehendú la palabra de Dios. Na pehenduyo, por más que precoce la fe de que tu ahí por greco. Uparece continuamente a compartirse benendie. La iglesia Misión Buenas Nuevas, continuamente oye compartir la palabra de Dios. Y que tu oye formar la fe en el corazón. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. La primera fe es la salvación. La primera fe, oye por la salvación, oye por la vida cristiana. La salvación que Jesucristo ya de justifica a ya de santifica a ya pues de perfecto para siempre. Pero digo, no han oído antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra tus palabras, sus palabras. Cuaco evangelio ya predicas esta. Hoy en día por internet, por radio, por canal de televisión, por diario, por libros. La iglesia Misión Una Nueva predica en la salvación eterna y gratuita por la sangre de Jesucristo. Estás en Dave, oye, perseguido, porque están hablando, no entendéis, no creéis. Y fácil te digo, Jesucristo, para la gente de pecado, en pende yapú, esta cosa ahí. Pero ahora no pende, porque la Biblia, y que ciertamente ya libre mañana del pecado. También digo, ¿no han conocido esto? Israel primeramente, Moisés dice, yo os provoqué a celos a un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictorio. Un israelita, cuando creéis en Jesucristo, no creéis en la salvación, acuérdate, no solamente un israelita, esta persona, no creéis en la salvación. O creéis, güey, sí, Jesucristo hubiera japala ese pecado, pero se agüere coiti, se añija, o dependeñan de acuérdate, o rechazabes el santo evangelio. Yande ya llegó. Ya po salvama curi, ya po pama, llegó guan agua, puma putu uma, porque ya po pama la pena de salvación. O faltante más pempe cree. Penco pe cree. Lo creen de ya, pero oreo coiti la pecado. Orenda hay justo, santo y perfecto. Oñeja, ay no eres justo agua, ore santo agua, ore perfecto agua. Ja nunca más me acordaré de tu pecado y transgresión. No, pero tú no creyete hoy. Va, ese con nunca más ita. Te han goimeado escribir va imba güey. Satanás besañan en botal. Se puede continuamente profundizar ambas. Estudiar la Biblia. Escudriñar las escrituras. Porque Satanás y Catuñan en botaína. De allí cuando poner la palabra de Dios. Upe ya desea verme con ambas. O puede estar profundamente la pena de corazón. Puede tebe. Que entonces ya puede hallar la gracia delante de Dios. A pequeña compartita. Ya yo topa en otro momento.